Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al lugar del mundo donde se encuentren. Acá nuevamente compartiendo con ustedes este episodio en Radio Mantra, donde, bueno, esta propuesta de nuestros conflictos, nuestros maestros, eh, va trayendo siempre temas nuevos porque, bueno, siguen surgiendo consultas, no solamente las que me escriben acá, sino las que me escriben por privado. Y quiero compartir un poquito una línea de forma de ver los conflictos, una línea de pensamiento para, para que cada uno de ustedes lo pueda integrar y pueda comenzar a dar los primeros pasos de lo que es esta autogestión y esta autorresolución de conflictos. Y acá hay tres temas hoy que quiero rescatar o que quiero hacer énfasis en la charla de hoy, en el programa de hoy, que uno tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo en el que estamos viviendo, el tiempo, ¿no? No solamente el tiempo, el tiempo en todos los sentidos, en todos los aspectos, el tiempo presente, el tiempo histórico, el tiempo planetario, y también la velocidad del tiempo y todo lo que nos sucede en esta aceleración que hay del tiempo. No solamente hay una aceleración real, sino que hasta incluso ayer lo escuchaba en una charla de astrología, hay hasta una aceleración astrológica, hay cosas situaciones que se deberían dar luego y suceden ahora. Hay como varias líneas del tiempo que están cambiando y que se están acelerando, y cada uno lo vive en forma diferente porque cada uno tiene su propio proceso evolutivo y su propio estado de conciencia. Entonces hay un tema muy importante con el tiempo y lo remarco y lo rescato y hago foco en esto, porque cuando nosotros tenemos un proceso judicial o tenemos un conflicto con alguien que lo queremos judicializar o lo queremos llevar a una mediación o a un arbitraje, los tiempos de esos espacios, los tiempos de esas estructuras son totalmente distintos a este tiempo, que estamos viviendo, a esta aceleración. Porque los tiempos de esos lugares que tienen un ritmo, tienen una estructura, tienen un proceso, tienen un código, están escritos mucho antes del 2020, mucho antes. Entonces responden a un tiempo lineal o responden a un tiempo de otro tiempo que ya no está. No sé si se entiende, ¿no? Estoy tratando de explicar algo con las mismas palabras, pero es como que todo lo que está escrito en los códigos procesales, en los códigos, en los procedimientos, en los procesos, no enganchan, como que no se ajustan a los tiempos actuales, que son tiempos acelerados, que son tiempos multidimensionales, que nos pasan muchas cosas en un mismo día, que las cosas se cambian hasta incluso creíamos que pasaba una cosa y resulta que al otro día pasaba a otra cosa y vuelve a cambiar. Entonces hay un desajuste enorme entre esos tiempos procesales y el tiempo real de lo que está sucediendo, ¿no? Y es muy difícil, por no decirles que no hay forma, que en algún libro procesal se escriba cómo proceder en este tiempo. ¿Y por qué traigo esto? Esto lo traigo porque, así como ustedes seguramente los que están en este canal, porque escuchan este tipo de charlas, lo entienden, lo entendemos, es todo el tiempo, lo sentimos, lo vivimos, lo experienciamos, tenemos la experiencia de todo lo que va pasando velozmente. Cuando tenemos una cuestión por una sucesión, cuando tenemos una cuestión por una sucesión, por un divorcio, porque me peleé, porque me quiero ir del trabajo, porque no quiero más que esté este empleado en este trabajo, o un conflicto con el socio, un conflicto con el vecino, o un conflicto con el que me chocó el auto. Cualquier tipo de conflicto, acuérdense, conflictos maestros, cualquier tipo de conflicto, sea lo que sea incluso con un organismo público que no me responde en el trámite que inicié hace 2 años. Cuando las personas que estamos y tenemos esta mirada y esta conciencia, digamos,
o esta ampliación de la conciencia en lo que es el tiempo, y pretendemos llevar la solución o la cuestión de ese conflicto a esos espacios procesales, claramente no va a funcionar, no funciona. Eh, y es como si estuviésemos como disociados, pretendemos, entendiendo todo lo holístico, entendiendo el tema de la quinta dimensión, entendiendo lo que es la ascensión planetaria, entendiendo esto del doble cuántico, entendemos un montón de cuestiones, entendemos que vamos a dormir y tenemos viajes astrales, entendemos un montón de cosas, muchos las vivimos y las experimentamos, y así todo, cuando tenemos un conflicto, pretendemos ir a ese lugar clásico, conocido, a ese lugar donde hay un proceso, donde hay una estructura que está basada en un tiempo que no es el mismo que este tiempo. Entonces acá hay algo que yo invito y que es el segundo punto de este programa de hoy, que es la coherencia. Invito a integrarnos y ser coherentes. Si yo tengo una mirada amplificada, tengo una mirada holística, estoy ingresando o estoy preocupado o estoy interesado en mis propios procesos personales, porque todos los que, bueno, hay mucha gente hoy con este gran despertar que ya nos está bajando la información a todos, ¿no? De muchas cosas que antes nos cerraban y ahora no nos cierran, hay este gran despertar enorme. Entonces es integrar la coherencia de comprender que si tengo un conflicto, tengo un problema, ese problema no es algo que se lo voy a dar a un organismo o a un otro, a un abogado, para que en el tiempo que me indique un código o una estructura procesal que está escrita en otra era, en otro tiempo, en una 3D, me lo resuelva. Y ahí entro en el segundo punto, que es tercer punto, perdón, que es la autorresponsabilidad. En el viejo paradigma, cuando tengo un conflicto, busco a alguien que lo resuelva, alguien que sepa más, busco una autoridad. Esto lo he marcado un montón de veces. Y ese otro tiene la voz y tiene la solución de la resolución de mi problema. ¿Sí? Y confía ese otro en un espacio, en un proceso, en un procedimiento que está guiado por otro que sabe más todavía, que es el juez, y otro que sabe más todavía, que es el poder legislativo, y ese poder legislativo es el que crea el proceso. Y todo eso en esta nueva era de Acuario, en esta quinta dimensión, que ya estamos muchos vibrando y entendiendo y comprendiendo y sintiendo, es incoherente, o sea, puede ser incoherente, ¿sí? ¿Por qué? Porque vayamos a las leyes del universo, que las leyes del universo, al menos las principales 7, que son las de Hermes Trimegistro, nos atraviesan. Si esta situación que tengo es lo que me corresponde, por ley de correspondencia, vivir, experimentar, integrar para poder trascender y aprender, es lo que me corresponde por ley de correspondencia o por ley de espejo. Entonces, y ahí viene otra ley, que es una ley sistémica, la autorresponsabilidad de hacerme cargo de por qué estoy atrayendo y viviendo este proceso o esta situación o este conflicto con esta persona o con esta entidad. Y empiezo a indagar y empiezo a trabajar. Y si bien miro, ¿no? Porque miro los papeles, cuando digo los papeles son lo que me dice el papel formal, el de 3D, lo miro, lo analizo, lo entiendo, lo comprendo y al mismo tiempo lo trabajo desde la aplicación de las leyes del universo. Y acá solamente voy a traer esto, solamente la coherencia y la autorresponsabilidad. ¿Sí? Solamente eso. Y además, sumado a eso,
que cuando yo ingreso en la autorresponsabilidad, el tiempo que impregno en este proceso, en estos procesos, ese tiempo que voy a impregnar, es mi propio tiempo. Es el tiempo también actual del universo. No es un tiempo escrito antes pasado que me puede detener y me puede empantanar y me puede dejar como atrapado en un proceso. Es mi propio tiempo, son con mis necesidades, con mi nivel de conciencia, con mi energía. Hago mucho hincapié en esto hoy, perdón si estoy siendo como un poco teórica y espero que se entienda. ¿Por qué? Porque esta semana he tenido un par de consultas de personas que estaban, una persona que está con una sucesión muy complicada, como muchas sucesiones, donde se mueven temas emocionales de familia, de hermanos, bueno, de cosas que me dijo papá a mí, me dijo papá a vos y mamá, y etcétera. Tuve dos temas de sucesiones, un tema de un divorcio también, muy complicado también. Este era muy complicado porque había violencia, además. Y también, bueno, ayer justo eh, cerré un tema también con un señor que estaba con una deuda económica que le parecía a él injusto tener que pagarla, ¿sí? Entonces, les voy a contar un poquito por encima el tema de las sucesiones y estas personas con mucho trabajo personal, con mucha búsqueda espiritual, con, con realmente, nada, personas que ven este tipo de radios, de programas, que están digamos, en esta sintonía, que comprenden, que estudian, uno que es reikista, que el otro hace viajes astrales, y bueno, todo esa, esas personas con esa mirada, ¿no? Y eh, con esa apertura o con esa, ¿no? Con esa cultura, por decirlo de alguna forma, no porque sean diferentes que los demás o que los demás sean diferentes, no, simplemente con esta línea de pensamiento. Y estas personas cuando me llaman, me dicen, che, Roxana, quiero un abogado o una abogada, recomendame uno de familia, viste, que me defienda, que ponga los límites a mi mamá, a mi hermana, y el otro que ponga los límites, el otro caso era que ponga los límites a mis suegros, porque en este otro caso la persona esta había una mujer que había tenido un bebé y el papá del bebé, de la bebé, falleció cuando la bebita tenía 10 meses. Entonces el conflicto es con los suegros. Entonces, bueno, alguien que me ayude, que ponga los límites y que, bueno, que les diga dónde estoy parado yo, dónde está parado él y ella y bla, bla, bla. Y en ambos casos hablé con ellos y les decía, pero ¿vos realmente querés ingresar en un proceso judicial? ¿Vos realmente querés ingresar en un proceso que sabés del cual no vas a salir fácilmente, que sabés que es una trampa, que, digamos, que sabés que lo mejor es conversar, o sea, que sentarse, crear un espacio, eso yo lo trabajo un montón, que es crear un espacio seguro para estas conversaciones difíciles y para empezar a abordar los conflictos con adultez, que esto es una de las principales leyes sistémicas, con adultez, con coherencia y con autorresponsabilidad. Obviamente que no solo, sino con un facilitador, abogado facilitador. Hay un montón de abogados facilitadores que son abogados colaborativos, que se llaman, que es una línea de derecho de la abogacía, en la cual yo estoy en esa línea. Entonces, ¿qué hacemos los abogados colaborativos? Es generamos un clima, generamos un contexto, porque sabemos que hay conversaciones difíciles, que hay mucho dolor, que hay mucho miedo, que hay mucha angustia, que hay mucha, bueno, mucha creencia de que me voy a quedar sin. Y no ingresamos a los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque cuando ingresamos a un proceso judicial ya entramos en el tiempo procesal de ese juicio, que es lo que les decía al principio. Cuando vamos a un proceso colaborativo, ingresamos a un tiempo orgánico, porque las partes van decidiendo cómo es el ritmo de esas conversaciones. ¿Se entiende? Entonces, cambia totalmente, cambia, primero, no solamente cambia, sino que es coherente con una persona que está ingresando, que está
en este mundo, ¿no? De esta autorresponsabilidad, de esta conciencia. Y por eso hablo de la coherencia, porque es coherente abordar el conflicto como una situación de maestría, como algo que tengo que aprender, como algo que tengo que ver en mí, como algo que me está pasando para mi proceso evolutivo, y busco a alguien que me facilite y que me ayude a ver esto, ¿sí? Hay, de nuevo, hay un montón de abogados colaborativos y abogados coaches que tienen coaching, como tengo yo. En lugar de buscar un abogado que me defienda, ¿no? Y que me ingrese en un proceso. Por eso hablo de la coherencia, ¿no? Porque no es que está mal buscar un abogado que me defienda para quienes están todavía en ese paradigma. Pero si yo estoy ingresando y estoy abordando mi vida, no sé, médica, homeopática, de alimentación, en base a un nuevo paradigma, también lo que se nos presenta como conflicto, entre comillas, debemos coherentemente ir a ese lugar, porque si no estamos bajando nuestra frecuencia vibratoria, ¿sí? Y nosotros estamos muy conscientes de la importancia que es sostener una alta frecuencia vibratoria. En este caso que les comentaba, y tuve varias consultas esta semana que me sorprendieron mucho, porque es como que no me animo a dar el paso en lo que es un conflicto, en hacerme cargo y responsable de ese conflicto. Y no me animo a ver qué es lo que tengo que ver de mí. Y en este otro caso que les decía de este señor, que era un señor que tenía una deuda que a él le parecía muy injusta, esa deuda. Entonces él me llama a mí, sabiendo que yo hacía abogacía holística. Me dice, mira, Roxana, un hombre con mucho trabajo personal, mira, Roxana, yo quiero trabajar con vos porque tengo dos abogados, uno para tal tema y otro para tal otro. Estaban los dos temas relacionados y hay uno especialmente que tengo una deuda con una entidad que no me parece justa y que no la quiero pagar. Entonces, como esa era la parte más delicada y con más resistencia, empezamos a trabajar con este hombre con otros aspectos que tenían mucho que ver con el miedo, porque el tema de las deudas, el tema de lo económico tiene mucho que ver con el chakra de la supervivencia, con los tres primeros chakras, autoestima, supervivencia, ¿no? Alimento, economía, y venimos de esa energía, de ese paradigma. Entonces estuvimos trabajando, primero un poco limpiando y viendo de dónde venían esas memorias, trabajamos un montón, se acomodaron otras cosas, y cuando en la tercera sesión ya nos tocaba trabajar el tema de esta deuda, ya habíamos limpiado mucho, ¿no? Eh, Le digo, bueno, mira, vamos a ver el tema de la deuda, ¿qué pasó con la deuda? No, no la quiero pagar, ¿por qué? Porque es injusto, porque esto no corresponde, por bla, 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 esto no fue culpa mía, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le pregunto, le digo, ¿pero vos podés pagarla la deuda? O sea, ¿estás en condiciones económicamente para pagarla? Claro, me dice, perfectamente la puedo pagar. A mí no era una gran deuda, ¿sí? Era un tema como conceptual, porque no era tampoco, no, me dice, claro que puedo. Entonces, le digo, ahí empezamos a trabajar también con esto, de, de qué estaba pagando ahí realmente, qué representaba esa deuda. ¿Qué implica que si yo, aunque crea, considere que no es injusto, ¿sí? Haya asumido un compromiso? Porque en ese momento yo asumí ese compromiso. Y más allá de lo que yo crea actualmente, eh, cuánto karma me genero, o sea, cuánto efecto por esta causa de no pagar me estoy generando. Y empezamos a trabajarlo muchísimo de esta autorresponsabilidad, de este karma, de esta causa, de esta ley de causa y efecto, de estas, de lo que nos trae a veces el dejar temas abiertos sin pagar cuando corresponde en realidad, más allá que yo crea que es justo o no es justo. Y fue muy difícil para él ver esto, porque es verse al espejo y decir, pucha, soy yo el que estoy no cumpliendo, no honrando un compromiso que en su momento asumí.
Y, y siento que lo puedo hacer, porque no es que no puedo hacerlo, sino que lo puedo hacer. Y siento que encima no era algo realmente tan, era más bien, se movían otras cosas más profundas que habíamos trabajado ya, por eso la parte anterior. Entonces cerramos la sesión, me dijo, lo vamos a ver, voy a pensarlo, pero me dijo él, yo no la quiero pagar, y quedamos en vernos a las 2 semanas. Y a las 2 semanas, antes de las 2 semanas, me escribe y me dice, mira, Roxana, te cuento, hablé con mi abogado, el que llevaba la parte como formal, y, y he decidido que voy a pagar la deuda. Él me logró un plan de pagos, una facilitación de pagos buenísima, que para mí no me genera gran cosa, no se me complica, así que estoy más tranquilo y voy a asumirlo, voy a pagarlo y nada, y todo se acomodó para que me salga bien a mí y no perjudicar a nadie. Y fue maravilloso porque muchas veces lo que sucede con estos conflictos maestros que nos traen información y que nos mueven y que trabajamos desde adentro y trabajamos con las leyes universales, además de la lectura de los papeles formales, porque yo trabajo leyendo concretamente qué es lo que pasa en lo formal, qué nos están diciendo esos juicios, o qué nos están diciendo estos acreedores, o qué nos dice el suegro, qué nos dice la hermana por el tema de la sucesión, o el exmarido. Más allá de cómo sea la solución del conflicto, lo maravilloso es que el conflicto va encontrando su propia forma de manifestarse, o sea, la solución se manifiesta sola y se ordena es como que se ordenan los vínculos, se ordena el campo. Entonces, cuando yo les traigo esto de coherencia, si estoy en un proceso personal, si estoy en una búsqueda evolutiva, si quiero hablar con los ángeles, si soy reikista, si me gusta la metafísica, si entiendo de las energías. Entonces, cuando tengo un conflicto, maestro, ¿qué tipo de procesos voy a elegir? ¿Sí? Y, y si estoy listo, estoy lista para ser autorresponsable, ¿sí? Para asumir mi responsabilidad. Y recordar el tema de los tiempos. Sí, recordar que ahí hay un tema de tiempos también. Si queremos realmente resolverlo, tenemos que salir del tiempo que nos deja atrapados en procesos que están escritos en un código que fue escrito hace años atrás y que sigue sin modificarse. ¿Mm? Así que bueno, espero que les haya servido este programa de hoy. Para mí hoy es un día como me ven, estoy afuera, es un día muy especial porque es mi cumpleaños, así que de acá me voy a festejar y a celebrar. Y bueno, y siempre que tengan algún tema que quieran que que comparta, o alguna consulta que me quieran hacer en vivo sobre algún tema jurídico, judicial, algún conflicto, me pueden escribir en mis redes, me pueden escribir también acá abajo del programa, y me pueden escribir en todas mis redes y el programa siguiente lo abordamos, ¿sí? Bueno, les mando un fuerte abrazo y espero que tengan una hermosa, hermosa semana. Chau, chau.